Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 17 de enero de 2018 y esto es La Contracrónica. Nos enteramos hace 4 días, la Casa Blanca anunciaba que suspende el viaje que Donald Trump tenía pensado hacer el próximo mes de febrero, es decir, dentro de poco más de 15 días, al Reino Unido. Iba a ir a inaugurar una embajada no de otro país, sino la embajada de su propio país. Como os podéis imaginar, ya solo faltaba que inaugurase las embajadas de otros países. Resulta que la embajada de Estados Unidos en Londres ha cambiado de sede física, quiero decir, y se ha ido al otro lado del río, al otro lado del Támesis, a la ribera derecha, en concreto al barrio o distrito, como queramos llamarle, de Battersea. Bien, pues hay un nuevo edificio que se había ya hecho unas obras, se había vendido el anterior, se había comprado el nuevo y esto desde hace muchos años pues ya está terminado y quería ir a inaugurarla. Y esta era la excusa, su excusa oficial para visitar el Reino Unido y mantener el que muchos creían que era el idilio por antonomasia de nuestra época, el que existía entre Donald Trump y Theresa May. Bien, como vamos a ver hoy en el programa, no existía nada de eso, al menos en los últimos meses. La noticia, como os podéis imaginar, ha caído como un jarro de agua fría entre cierta opinión pública, sobre todo cierta opinión pública británica, que estaba entusiasmadísima con la idea de que Trump llegase. No así en el gobierno británico sí se lo temía, se encuentra ya muy distanciado de Trump desde hace por lo menos 2 o 3 meses. Luego sucede además que ni el alcalde de la ciudad, Sadiq Khan, que es el alcalde laborista de Londres, ni siquiera ni los laboristas de allí, por supuesto, los de todo el país, lo quieren en el Reino Unido y llevaban meses convocando protestas. Es cuando menos curioso porque si de algún aliado presumía Donald Trump en su momento, nada más llegar al poder, era precisamente del Reino Unido, del Brexit. Vamos a desentrañar hoy las claves de este desencuentro entre hermanos. Británicos y estadounidenses han denominado siempre a lo suyo a la relación que han mantenido en los 2 últimos siglos como una relación especial, special relationship en inglés. Cada vez que se referían a cómo se llevaban en Estados Unidos y el Reino Unido, o Estados Unidos e Inglaterra, por utilizar la lengua popular, te decían que lo suyo era una relación especial. No es que fuese buena, que ya Estados Unidos tenía buena relación con otros países europeos, como podía ser la propia Francia, la propia España o a ratos Alemania. No siempre se han llevado bien con Alemania, han tenido 2 guerras contra ellas, pero bueno, con España solo ha tenido una y hace ya más de 100 años, pero con Francia pues siempre se ha llevado bien, pero no tenía esa relación especial que da la cercanía de la cultura, porque Estados Unidos y el Reino Unido comparten idioma, comparten cultura propia y han sido además los 2 últimos imperios que ha conocido la humanidad. Primero fue el británico, en los 2 últimos siglos ha habido 2 imperios, el imperio británico desde más o menos finales del siglo XVIII, después de las guerras napoleónicas es cuando se consolida el imperio británico y dura aproximadamente hasta la Segunda Guerra Mundial, y desde la Segunda Guerra Mundial a esta parte pues el imperio americano. Los 2 últimos imperios han sido los 2 grandes imperios anglo. Primero llevó la voz cantante el Reino Unido durante el siglo XIX especialmente, y luego Estados Unidos, que es algo así como su hijo más aventajado, con diferencia además, tan aventajado que se le ha hecho varias veces más grande que la madre patria. De hecho, solo han estado en guerra Estados Unidos y el Reino Unido un par de veces. Mucha gente piensa que solo una, la primera no. Tuvieron otra segunda guerra, después de la Guerra de Independencia, que fue en 1776, de 1776 a 1783. Hay una contrahistoria, hace ya bastante tiempo, sobre este tema. Bueno, una no, hay 2 que hice en aquel momento, seguidas, sobre la independencia de Estados Unidos. Pues hubo luego, unos años después, en tiempos de las guerras napoleónicas, hubo otra guerra entre Estados Unidos y Gran Bretaña. Se llamó la guerra americano-británica o británico-norteamericana. Bien, esta fue en el año 1812, duró también 2 o 3 años, cuando los Estados Unidos eran jóvenes, viendo que estaba el Reino Unido entretenido con Napoleón, pues trataron de arrebatar Canadá de los brazos de la madre patria. Sin éxito, por descontado, no lo consiguieron. Incluso los británicos les infligieron alguna que otra derrota. Eso es un periodo de la historia de Estados Unidos que le da mucho bombo porque historia no tienen mucho, entonces en los 200 años que traen
le sacan el mayor brillo posible. O sea, algún día hago una contrahistoria sobre esta guerra de 1812. Pues bien, desde entonces, hace ya más de 200 años, siempre han sido aliados. En algunos momentos de la historia incluso han llegado a actuar como un solo país. Ese fue el caso, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial. No se sabía muy bien cuando había una ofensiva aliada si eso era británica o era norteamericana. No era de ninguno de los dos, era simplemente aliada. Ha habido presidentes desde entonces más anglófilos y presidentes menos anglófilos. Ha habido un poco de todo. Reagan, por ejemplo, fue muy partidario de fortalecer esa relación especial con el Reino Unido. Y no solo es que fuese partidario porque estuviese convencido de ello, sino que además lo exteriorizaba siempre que podía. George Bush, el hijo, quiero decir, también fue muy anglófilo. De hecho, no se embarcó en lo de Irak hasta que no tuvo la palabra de Tony Blair empeñada en embarcarse junto a ellos en aquella aventura. Recordadlo, fue la famosa foto de las Azores, en la que además aparece Durão Barroso y aparece José María Aznar, pero los dos principales eran Bush y Tony Blair. Es decir, a esa guerra fueron británicos y norteamericanos. Los portugueses y los españoles iban un poco de comparsa y ni siquiera llegaron a declarar la guerra. Simplemente se comprometieron a apoyar luego a esa coalición aliada, esa coalición de Estados Unidos y el Reino Unido, una vez la guerra la hubiesen ganado, que ellos consideraban que iban a ganarla sin demasiados problemas si colocaban las armas de uno y las armas del otro enfrente, pues estaba claro que no había posibilidad. Es decir, que Saddam no tenía ninguna posibilidad de ganarlo y es a lo que se apuntó Aznar, que siempre le acusan de haber declarado la guerra a Irak. No se la declaró nunca. Se metió el día después. Eso sí es cierto, pero nunca se la declaró. Fue una guerra de británicos y norteamericanos en Irak. Una muestra más de su relación especial. Obama, en cambio, no fue tan anglófilo. Yo diría que incluso fue muy poco anglófilo. Tiene cierta lógica. No era un presidente que tuviese ninguna vinculación con el Reino Unido. Y además eso del colonialismo le gustaba mucho. Y los ingleses le parecían estirados y no quería saber mucho de ellos, ¿no? De hecho, ordenó retirar el busto de Winston Churchill nada más llegar a la Casa Blanca. Del despacho Oval estaba allí desde hacía décadas y Barack Obama dijo que eso se había acabado, que se acababa con esa tradición y mandó que lo retirasen. Ya al final de su mandato, en el año 2016, hace menos de 2 años, cuando se estaba celebrando el referéndum para el Brexit, acordaos, el mes de mayo por ahí del año 2016, mayo-junio, se puso del lado de la Unión Europea y no se puso del lado del Reino Unido, asegurando que si votaban a favor, que si al final salía lo que terminó saliendo, que se olvidasen de firmar un acuerdo comercial con Estados Unidos al día siguiente, que se iban a poner a la cola y que eso les iba a suponer un coste grande y tal. Fue el granito de arena que Barack Obama puso en contra del Brexit. Era una cosa que se dio en aquel momento, que es que cada 2 años en la prensa es muchísimo tiempo, pero se le dio muchísimo bombo. Eso a los Brexiteers les daba un poco igual, les resbalaba. Decían, bueno, lo que diga Obama, para lo que le queda. E incluso el propio David Cameron, que era en aquel entonces el primer ministro del Reino Unido, también le dio un poco igual. Bueno, lo que diga pues ni quita ni pone. Sabía que a Obama le quedaban meses. En la Casa Blanca, pues en el mes de junio le quedaban 6 meses. Lo que desconocía Cameron en aquel entonces es que a él le quedaban días, en el número 10 de Downing Street. Eso sí se lo cuentan a David Cameron el día 1 de junio de 2016, hubiera pensado, hubiera despedido al que se lo hubiese contado, ¿no? En el caso de haber sido un adivino, pues le hubiese dicho que no, que revise, que limpie bien la bola de cristal, porque eso era poco menos que imposible. Pues no solo fue imposible, fue muy posible y se tuvo que ir al mes siguiente. El que sí estaba a favor del Brexit en aquel entonces era uno de los candidatos a la presidencia, el ganador de las primarias republicanas, que se llamaba y se sigue llamando Donald Trump. Él había hecho, no campaña, no es que se fuese al Reino Unido a hacer campaña, pero sí había dicho en más de una ocasión, especialmente a través de Twitter, que es su medio de comunicación favorito, que él estaba con los británicos que apoyaban el Brexit. En aquella época incluso paseaba su amistad con Nigel Farage, el presidente de este partido, el Partido de la Independencia del Reino Unido, el UKIP, y procuraba estaba a partir un piñón con él. Muchos veían en Trump el Nigel Farage norteamericano. El hecho es que por aquel entonces, en
junio de 2016 nadie apostaba un centavo por Donald Trump. Era algo así como el candidato folclórico, que de vez en cuando aparece en algunas elecciones, no en todas, siempre de vez en cuando aparece un candidato folclórico, algo así como un McGovern, aquel del año 1968, de las elecciones contra Nixon, pero en este caso un McGovern de derechas, que desaparecería después de las elecciones casi a la misma velocidad a la que apareció durante las primarias. Esta era la opinión de prácticamente todo el mundo, con contadísimas excepciones. Yo no me encuentro entre esas excepciones. Yo pensaba que no iba a ganar, y como yo la mayor parte. Incluido, creo, y según cuenta en este libro de Fuego y Furia, incluido hasta el propio Trump. Estaba convencido que esto iba a sacar otros beneficios de su elección, pero no estaban, el beneficio principal, que era ganar las elecciones, no estaba entre ellos. Bien, todos estábamos convencidos que la presidencia le pertenecía a Hillary Clinton, que era obamista a macha martillo, era su sucesora natural y que cumpliría la amenaza sobre el Reino Unido de su antecesor. Es decir, que se iban a poner a la cola a la hora de firmar un acuerdo comercial. Al final pasó lo que pasó, ya lo sabemos todos. Al final ganó el folclore y la sucesora de Cameron, que no era Hillary Clinton, que era una inglesa llamada una Parachi, que hemos hablado mucho de esta, o he hablado yo mucho de esta mujer aquí en la contracrónica del Partido Conservador, llamada Theresa May, pues respiró aliviada. Dijo, bueno, al menos esto nos lo hemos encontrado, pero al menos vamos a tener a nuestros aliados de siempre, los vamos a tener al lado. Es decir, que Gran Bretaña e Irlanda del Norte pues encontraban por fin un aliado confiable, un amigo al otro lado del charco. Que era un amigo se lo hizo ver Donald Trump desde el primer momento. Le vino a decir, no te preocupes, Teresa, que esto está resuelto. Puedes perfectamente irte de la Unión Europea porque nosotros te vamos a apoyar. De hecho, a modo de símbolo, y los símbolos importan mucho en general en la vida, pero en política importan todavía mucho más. Incorporan un montón de información, pues nada más llegar el mismo día. Creo que esto fue el día 20 de enero, si no el 21, pero vamos, horas después de tomar posesión, ahí en el Mall de Washington. Una de las primeras cosas que hizo Donald Trump fue reponer el busto de Winston Churchill, que había retirado años antes Barack Obama. Desde el mismo despacho lo devolvió, ordenó a un conserje de la Casa Blanca que lo repusiese, a más tardar en 2 horas, que fuese a buscarlo a un almacén donde lo tuviesen almacenado, escondido. Si Barack Obama hubiera sabido o se hubiera imaginado que Trump iba a ganar, lo hubiera tirado al fondo del Potomac. Vamos, estoy convencido, y que hubieran tenido que ir los buzos de la Armada y a buscarlo, pero claro, no se lo imaginaba tampoco Obama que Trump iba a ganar, así que debieron guardarlo en algún almacén de la Casa Blanca. Bajó el conserje, lo pilló y lo subió arriba al despacho Oval, donde todavía a día de hoy sigue. Lo llevaron todos los periódicos porque era uno de los símbolos y el símbolo principal. Luego, a partir de ahí ya, con los días, pues se deshizo en elogios con el rumbo que la antigua metrópoli, que el Reino Unido, en definitiva, había tomado al margen de la decadente Unión Europea. La Unión Europea es uno de los, o fue ya no tanto, pero hace un año era uno de las dianas favoritas a la que Donald Trump lanzaba dardos. Meterse con la Unión Europea, la que percibía o pintaba un poco, pues algo así como el viejo mundo, un lugar lleno de socialistas, de gente derrotista, acabada, etc. En algunas cosas, no hay que negarlo, tenía razón, en otras no. En otras, obviamente, exageraba o tenía una visión muy distorsionada de la Unión Europea. Bien, el hecho es que tampoco nos extrañaba que fuese tan anglófilo. Tenía cierta lógica. Trump es medio británico, a fin de cuentas. Su madre no nació en los Estados Unidos, su madre era escocesa, una migrante escocesa que emigró a Estados Unidos, creo que en los años 30, pues ya de las últimas que debieron llegar. Pues a partir de los años 30, 40, la inmigración europea en Estados Unidos se reduce bastante. Se casó allí con un estadounidense de origen alemán que se llamaba Trump, creo que el nombre original de la familia, luego se lo cambiaron por Trump, y ahí es cuando tuvieron pues a Donald. Él se consideraba, él es medio escocés, o por lo tanto medio británico. De hecho, en el pasado había hecho ya unas cuantas inversiones en la isla.
campo de golf, creo recordar. Se le había visto mucho antes de entrar en política, cuando él simplemente era un millonario muy conocido en todo el mundo, como presumiendo de sus raíces británicas, de sus raíces escocesas. Esto invitaba a pensar que la relación iba a ser mejor que nunca, por múltiples motivos, tanto políticos como sanguíneos. Si tu madre es escocesa, pues lo suyo es que a la Escocia, y Escocia forma parte del Reino Unido, la tengas como ojito derecho, eso cuando menos, ¿no? Bueno, la cuestión es que, volviendo sobre la realidad, se reunió con Theresa May, fue de las primeras que pisó la Casa Blanca, nada más llegar él, y le prometió un magnífico acuerdo comercial. Lo mejor que iban a encontrar. Teresa, tú tranquila, sal de ahí cuanto antes, estos tipos no te merecen, que aquí estoy yo, aquí está papá Donald, tío Donald, para ayudarte en lo que sea menester. A fin de cuentas, lo nuestro es una relación especial, los europeos van y vienen, siempre habéis tenido problemas con ellos, cuando no ha sido Napoleón ha sido Hitler, y cuando no su padre, y cuando no Juana, y cuando no su hermana. Pero con nosotros siempre habéis tenido una relación magnífica, porque es que realmente somos hermanos. Yo, de hecho, soy casi tan británico como tú, porque soy medio escocés. Bien, era un poco la imagen, se dieron la mano ahí en la puerta de la Casa Blanca, se veía una sintonía absoluta. Y eso se iba a traducir en un gran acuerdo comercial. Un acuerdo que pondría verdes de envidia a todos los antiguos socios europeos del Reino Unido. Es un poco la imagen con la que nos habíamos quedado todos. Los más entusiastas incluso, que ya sabéis que el mundo está lleno de entusiastas, lo cual es bueno, pues la gente tiene que ser entusiasta antes que pesimista, veían en aquella fotografía que se repartió por todas las agencias, veían a los dos sonriendo, dándose la mano, veían algo así como una reedición de las míticas cumbres que durante los años 80 tenían, de unas cuantas, tenían Margaret Thatcher y Ronald Reagan. Si buscáis en internet les veréis en multitud de sitios, iban a todas partes juntos, especialmente en el momento álgido, cuando estaban ya ganando la Guerra Fría, al final entre el 85 y el 88. Y bueno, estamos en un nuevo renacer. Donald Trump es el nuevo Reagan y Theresa May es la nueva Margaret Thatcher. Y tal vez ellos pretendían eso mismo, transmitir esa imagen. Pero ya se sabe que segundas partes nunca fueron buenas. Es decir, cuántas películas se han arruinado con la segunda parte, pues esta es una de ellas. Además, ya podemos decir oficialmente que si no se ha arruinado del todo, está a punto de arruinarse del todo. Y desde luego, la crítica ha sido implacable con ella. Bien, May, por un lado, no es tan popular como lo fue Margaret Thatcher en el Reino Unido. Margaret Thatcher era realmente una primer ministro muy querida, a pesar de toda la propaganda que se le hizo en contra, y se veía que fue ganando elecciones, y cuando se va no porque pierde, se va porque se quiere ir, porque dentro de su partido la han acuchillado. Y todavía hoy, Margaret Thatcher ya no está viva, pero se la recuerda como una gran primera ministra, incluso por sus adversarios políticos. Si hiciéramos una historia del Reino Unido del siglo XX, Margaret Thatcher estaría, no voy a decir a la altura de Churchill, pero tocó vivir otras circunstancias históricas, pero entre los tres primeros ministros más importantes de todo el siglo, del Reino Unido. Y luego Trump, diréis, bueno, Trump es tan odiado como Reagan, fuera de Estados Unidos. Bueno, Reagan era más popular dentro de Estados Unidos de lo que es Trump. Trump tiene muchos fans y muchos seguidores incondicionales, pero también tiene mucha gente que le odia con un odio genuinamente cartaginés, cosa que no sucedía con Reagan. Y fuera, donde el odio siempre es cartaginés hacia el presidente de los Estados Unidos por parte de quien tiene por oficio odiar al presidente de los Estados Unidos, o por decirlo de una manera general, odiar a los Estados Unidos, el odio que profesan a Trump es incluso más intenso que el que profesaban hacia Reagan. Por lo tanto, no son, digo, una segunda parte, con nuevos actores, porque los anteriores tenían un caché muy alto y no podían contratarlos. De hecho, en aquella reunión, la premier británica invitó a Trump a visitar el Reino Unido. Bueno, esto ha sido una reunión de aproximación, algo para vernos las caras y hacernos unas cuantas fotografías, pero ahora nos sentamos a negociar y dentro de unos meses nos vemos en Londres con toda la pompa y el boato de la corona alrededor nuestro, y allí firmamos un acuerdo que se van a morir los franceses y los alemanes cuando lo vean.
Y ahí lo que sucedió es que los críticos con May, que son legión dentro del Reino Unido, vieron la ocasión perfecta de propinarle una bofetada a Theresa May, figurativa por supuesto, pero sin necesidad de dársela a ella, dándosela en la cara de Trump, de su nuevo amigo. Así que desde hace meses lo tenemos delante además. Los que estáis en el Reino Unido lo sabéis mejor que yo porque lo veis a diario. Hay una campaña feroz en marcha dentro del Reino Unido contra la visita de Trump. Que si Stop Trump, que si Never Trump. Y como es bien sabido, por cualquiera que sepa un poco de esto o que tenga unos cuantos años, no hay cosa que más guste a la izquierda y que mejor gestionen los partidos de izquierda que una movilización constante, como aquella del no a la guerra de hace 10 o 15 años. De hecho, lo leí el otro día, que había habido algo así como 2 millones de personas que llegaron a firmar una solicitud al gobierno de su graciosa majestad, para que el rango de la visita de Trump descendiese del de visita de Estado, state visit, creo que se dice, al de visita oficial, o sea, official visit. Y bueno, ¿y cuál es la diferencia? Porque así de primeras nos parece lo mismo, ¿no? Es casi un sinónimo, no exactamente. No por lo menos en el Reino Unido. No es mucha, todo esto hay que decirlo. Es algo puramente formal, casi diría yo que estético. Las visitas de Estado, al parecer, incluyen desfile en carroza tirada por caballos, carroza de las británicas, de esas tan horteras que están llenas de dorados. En España tenemos bastante más elegancia cuando hay que sacar una carroza con caballos a la calle. No es por nada, pero la corte española es mucho más elegante que la británica, que es todo eso, pompa. Es un rey recién llegado al lado del nuestro, que se hizo rico además en el siglo XVIII-XIX, y claro, quiere mostrárselo al mundo entero. Bien, pues aparte de eso, que les encanta a todos, ya sabéis, los sobredorados y la cosa extraordinariamente barroca, el pompa y circunstancia. Bueno, pues incluyen las visitas de Estado, incluyen esto, el paseo por Londres con la carroza, incluyen también pernoctación en el Palacio de Buckingham. Ya que no está mal. Una visita de Estado. Los visitantes oficiales, en cambio, tienen que conformarse pues, con el automóvil de color negro blindado. Entiendo que si es el presidente de Estados Unidos le desplazarán el suyo, la bestia creo que se llama, y luego una dormida más común y corriente en un hotel de lujo, eso sí, pero no deja de ser un hotel. Cuando leí esto, lo primero que me pareció fue muy curioso, francamente curioso, que a la izquierda británica le importen estas cosas tan superfluas y tan protocolarias, que aparentemente no tienen ninguna importancia y que no deberían preocupar a la izquierda. Bien, pues en esas estaban en Londres cuando Macron, recién elegido, por cierto, se llevó a Trump a París a presidir el desfile del 14 de julio, el de la Bastilla. Hice contracrónica, de hecho, sobre esto, en el mes de julio. Y esto a May le sentó a cuerno quemado, le sentó fatal. Mucho criticar a la Unión Europea, pero claro, luego se viene para Europa y acude al primer llamado que le hace el más europeísta de todos sus líderes, que es Emmanuel Macron. Y además no para celebrar un desayuno de trabajo en un ministerio, sino para presidir un desfile en los Campos Elíseos. Desfile patriótico. Así que en ese punto, durante el verano, la relación especial se enfrió. Bueno, se enfrió primero y poco a poco ha terminado por escarcharse, digamos. El punto de congelación es, bueno, ¿sigue escarchada o está congelada? Yo creo que personalmente que está congelada a estas alturas, y el punto de congelación lo alcanzó en noviembre cuando Trump retuiteó unos vídeos de una cuenta llamada Britain First, o así como el Reino Unido primero, que habían colgado unos vídeos y esto lo había tuiteado Ann Coulter. No es que Donald Trump siga a Britain First, probablemente no sabía, de hecho no sabía ni que existían. O sea, quizá leer eso de... Lo había tuiteado Ann Coulter, que es una periodista de la Fox muy famosa, una periodista de derechas, conservadora de Estados Unidos desde hace muchos años, que es muy trumpista. Él lo vio, pensó que con el filtro de Coulter ya estaba más que justificado y lo retuiteó. No sé, quizá leer eso de Britain First pensó que eran de los suyos. Ya se sabe, los de la America First. Pero claro, con la Union Jack detrás, pero por lo demás, todo lo mismo. Pero no, claro, o no exactamente. Britain First no es lo mismo que America First, no son exactamente los suyos. Britain First es un partido de extrema derecha, identitario y ultranacionalista,
que no tienen ni siquiera representación parlamentaria. Podéis buscarlos en internet. Son un tío y una tía. Vamos, en la cara lo llevan todo puesto. Claro, aquello era lo que faltaba para que la campaña esta del Never Trump arreciase de nuevo. La información entre Estados Unidos y el Reino Unido fluye muy rápidamente, como fluye de aquí a Argentina o de aquí a México o de Colombia a aquí. Hablamos el mismo idioma y eso hace que no requiramos nunca traductores para nada. Nos enteramos en tiempo real. Así que todos en Washington sabían, desde hace ya meses, esto fue en noviembre, incluido el propio Trump, lo que le esperaba el presidente según pusiese su pie derecho en el aeropuerto de Londres, en Heathrow, supongo, si es que no le mandan a aterrizar a una base aérea. Y, caray, a una ciudad en la que no te quiere ni el alcalde, el Sadiq Khan este. Está en contra de la visita. A nadie le gusta que le insulten, y menos que a nadie a Donald Trump. Así que, bueno, esto ha tenido que influir de manera muy clara en su negativa a presentarse en Inglaterra el mes próximo. Y Theresa May, por su parte, ¿qué ha dicho? Os preguntaréis. Bueno, pues poco puede hacer para reanimar al cadáver este de la relación especial. Sé bastante tiene con lo suyo, que lo tiene, por cierto, en dos frentes, y los dos además desagradables. Uno es el de la negociación con la Unión Europea, tiene al tipo a Michel Barnier, del que he hablado mucho aquí en el programa, eso al otro lado del canal, y en su casa, y esto yo creo que le preocupa bastante más, tiene a Jeremy Corbyn, que está intratable. En fin, que ha pasado solo un año desde que el busto de Churchill volviese a la Casa Blanca. Sí, prácticamente un año. En 3 días hará un año. Y al final ha resultado que en eso y en poco más se ha quedado la renovada relación especial entre el Reino Unido y Estados Unidos. Tengo la llamada de un oyente anónimo, es de los pocos que van quedando, pero alguno todavía no me deja el nombre, ¿eh? Ya sabéis, antes de dejarme el mensaje, decidme vuestro nombre, que yo no soy adivino, no puedo saber cómo os llamáis. Lo único que me aparece en el WhatsApp es vuestro número de teléfono y tampoco lo voy a dar, por 2 razones. La primera, porque es una inmoralidad, y la segunda, porque está prohibido decir estas cosas por la radio. Muy bien, pues este oyente anónimo no me deja el nombre, se le ha olvidado, pero lo que sí me ha dicho es que se dedica a ser portero, es decir, que su trabajo es ser portero, y de eso mismo nos quiere hablar. Yo trabajo de portero. Nosotros no tenemos convenio desde hace 2001 aproximadamente. Y con esto de las subidas salariales que va a haber del salario mínimo, nosotros ni siquiera entramos. O sea, nosotros tenemos un salario de base de aproximadamente 605 euros, más luego los complementos, limpieza, basuras, etc. Más o menos. Entonces, como no tenemos convenio, no tenemos patronal, no tenemos con quién negociar, es lo que siempre dicen los sindicatos, llevamos sin convenio, pues eso, 17 años aproximadamente o por ahí. Y claro, ves las subidas y ahí nosotros lo único que nos suben es lo que sube el IPC. No sé, somos un sector, pues no sé cómo llamarlo, olvidado, entre comillas. Somos como, bueno, somos un sector de servicio, pero vamos, que no hay manera de que nos suban ni nos actualicen el convenio ni nada por el estilo. Trabajamos fincas urbanas, garajes, jardines, entonces pues es lo que tiene esto. A ver si me podrías asesorar, orientar o explicar por qué tenemos este tipo de convenio o por qué no tenemos convenio y por qué tenemos el salario base, que no sería el salario mínimo interprofesional. Muchísimas gracias, perdona por la charla y entre todo felicidades en estas fechas y sobre todo felicidades por tu programa. A mí me entretiene muchísimo mientras estoy trabajando y aprendo mucho. La contrahistoria sobre todo. Muchísimas gracias. Pues mira, no conozco yo muy bien vuestro trabajo, es decir, cómo os organizáis desde el punto de vista, no el trabajo de portero, que tampoco lo conozco porque nunca he trabajado de portero, sino cómo os organizáis, es decir, cómo se os contrata, etcétera. Lo desconozco y la verdad es que nunca me lo he planteado. Si te soy sincero, es la primera vez que un portero me lo cuenta. Sé, por lo que sé o por lo que veo, por lo que he visto, porque he visto muchos porteros, obviamente, a lo largo de mi vida, lo vuestro es algo parecido a ser autónomos. Vamos, por lo que se ve desde fuera, aunque no coticéis como tal. Y es por eso, creo yo, por lo que no tenéis convenio. Los autónomos no tenemos convenio.
Es decir, que es un trabajo muy variado y casi personalizado para cada comunidad en la que estéis trabajando. Los porteros hacen unas cosas en una comunidad en función de lo que les toque hacer, como comentas tú, jardinería, etcétera. Pues variará de una comunidad, vamos, de un portal al portal de al lado. Y eso hace muy difícil de estandarizar, es un oficio muy difícilmente estandarizable. Especialmente también porque las empresas que os contratan, que son las comunidades de vecinos, pues hay cientos de miles en cada ciudad, en España, ¿no? Por lo tanto, no estamos hablando de... Hay un sector en el que hay tantas empresas y se puede llegar a hacer un acuerdo que ese acuerdo, ese convenio, se implante en todas las empresas o se haga cumplir en todas las empresas. Pero vamos, por lo que yo veo, desde fuera, insisto, un buen portero es un tesoro para cualquier comunidad de vecinos. Por lo que entiendo que, como todo este tipo de trabajos, para ganar más lo suyo es hacerse poco menos que imprescindible. Es decir, que la comunidad esté dispuesta a pagarte más con tal de que no te vayas. Por lo menos como lo veo yo, porque este tipo de trabajos suelen ser así. Si eres realmente bueno, te van a valorar tus clientes. De hecho, en mi portal tenemos un portero, de un tío de primera categoría, lleva muchos años, un tío de Carabanchel, muy castizo y una persona muy profesional. Solo tiene un defecto y es que es del Real Madrid. La contracrónica no la escucha porque dice que la política no le interesa el fútbol. Pasa ya el Real Madrid, obviamente, pero bueno. Así que si no, le saludaría desde aquí, pues él sabe que hago el programa y que lo hago precisamente desde mi propia casa, pero vamos, que no va a servir de nada porque sé que no va a estar ahí. No doy su nombre por si acaso no os lo queréis quitar, que es francamente bueno. Así que le preguntaré mañana a ver qué me cuenta. ¿Qué me cuenta sobre lo que me has contado tú previamente? Muy bien, pues vamos a ir terminando. Lo hacemos con Pizarro, que nos quiere hoy comentar el tema este de la guerrilla en Colombia, del ELN y el modo que encuentra Juan Manuel Santos, o que no encuentra el modo, Juan Manuel Santos, mejor dicho, de rendirse de una vez por todas. Si estás negociando la impunidad de todos tus crímenes, pasados y presentes, no tienes incentivo para dejar de atentar. Si en la negociación la parte contraria se ha sentado a negociar y quiere ceder porque atentas, lo que tienes son incentivos para atentar. Si en el acuerdo todo son cesiones del contrario, no conoces su límite, que es tu objetivo, por lo que estás incentivado a explorarlo. Juan Manuel, si tiene límites, desconoce dónde están, porque camina por el territorio oscuro y cenagoso de la inmoralidad, la desaprensión y el cinismo. Un cordial saludo de Pizarro. Muy bien, queridos amigos, pues hasta aquí ha llegado la contracrónica de hoy, así que os emplazo a volver por aquí mañana, que será ya jueves. Estaremos al borde mismo del fin de semana. Creo que eso ya es un motivo más que sobrado para volver por la contracrónica y para disfrutar del tema que lleve mañana, que todavía no lo sé porque estas cosas me las preparo el día antes. Vamos, me las preparo unas horas antes, no un día antes. Siempre hay producto fresco. La contracrónica es un programa artesano hecho como el pan bueno. Se prepara casi barra por barra, pues programa por programa. Nosotros no tenemos, o por lo menos yo no tengo nada de estandarización. Otros podcasters no lo sé. Yo, desde luego, el mío es, cada programa tiene un tratamiento único. Y se prepara unas horas antes para que salga del horno, recién horneadito y riquísimo para ser escuchado. Muy bien, queridos amigos, pues hasta mañana.